tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Es un enorme gusto que nos acompañe en este maratón de fin de semana de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Usted sabe muy bien que este año, al mismo tiempo que la elección de presidente, de senadores y diputados, habrá elecciones para renovar el poder ejecutivo en 9 entidades de la República. De esas 9 entidades, Morena llegará a los registros durante febrero y marzo en una muy buena posición y con posibilidades de ganar o repetir triunfos por lo menos en esas 6 de 9 entidades federativas. En las otras 3, como sería el caso, por ejemplo, de Jalisco o el caso de Guanajuato o el caso de Yucatán, Morena tendría posibilidades de competir muy fuerte y, ¿por qué no?, arrebatarle a Movimiento Ciudadano el estado de Jalisco y al Partido Acción Nacional arrebatarle el gobierno del estado de Yucatán. Llega en buena posición Morena, de 9, en 6 va tranquilo y en las restantes 3 podría dar alguna sorpresa. Pero también, además de esto, tome usted en consideración que habrá registros también para presidente de la República, para senadores y para diputados federales, y estos registros se iniciaron justamente el 15 de febrero y terminarán el 29 de febrero. Por cierto, ¿sabe usted cuántas candidatas ha habido a la presidencia de la República? Bueno, hasta la fecha, en toda la historia de México, solamente 6 mujeres han aspirado a la presidencia de la República. Pero nunca, como en los comicios del 2024, hay 2 candidatas que verdaderamente tienen posibilidades de ganar y una de ellas será la próxima mandataria de la República. Y por supuesto, me refiero en este caso a Claudia Sheinbaum, que tiene un margen más amplio de posibilidades, y también a la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz. Este año, por primera vez en la historia, habrá una mujer presidenta después de que 6 mujeres lo intentaron en ocasiones anteriores. También es muy importante resaltar un dato. De las 32 entidades federativas del país, hay 12 que son más importantes porque tienen más de 3 millones de habitantes y más de 3 millones de potenciales votantes. En esas 12 entidades federativas se concentra el 66% de los potenciales votantes de todo el país. Y de esas 12 entidades federativas, 8 son gobernadas por el partido Morena. Una buena noticia también para nuestros paisanos que viven en algunos remotos países del mundo. El plazo para registrarse y notificarle al INE su deseo de participar en los comicios del domingo 2 de junio estaba programado para vencerse el martes 20 de febrero. La buena noticia es que el Instituto Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para el registro de los mexicanos que viven en el extranjero hasta el domingo 25 de febrero. Así que si usted vive en algún remoto país y tiene el deseo de participar, póngale en cualquier buscador INE México, eso lo conectará con la página oficial del INE y ahí encontrará el instructivo para registrarse y votar el domingo 2 de junio. No nos deje solos, participe usted. Como mexicano tiene ese derecho y tiene esa obligación y además se va a sentir muy satisfecho si emite su voto en el sentido que sea y por el candidato que sea de su preferencia. Pero por favor, no deje de votar y no deje todo para el último, aunque el plazo para inscribirse en el INE y votar se vence para los paisanos que están en el extranjero, el plazo se vence el domingo 25 de febrero. De todos estos temas comentaremos con ustedes en este maratón de fin de semana de puntos y comas. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Poco a poco nos vamos acercando al clímax de este proceso electoral porque ustedes saben muy bien que el 1 de marzo
inician las campañas formales. Justamente hoy se daba a conocer que Xóchitl Gálvez va a iniciar en alguna ciudad de Guanajuato y en alguna plaza de Guanajuato, cuando originalmente había dicho que el 1 de marzo iba a iniciar en la capital del país. Quien sí confirmó que va a estar en el Zócalo el día 1 de marzo es Claudia Sheinbaum Pardo, porque a partir de ese día se inicia la guerra de guerras rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Pero antes tienen que cumplir un trámite, que es el trámite de registrarse ante el Instituto Nacional Electoral los candidatos presidenciales que formalmente postulen los partidos. Y además hay otro asunto bien importante que no podemos dejar de lado. También en el mes de febrero y una parte del mes de marzo se tienen que llevar a cabo los registros de los candidatos a 8 gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Durante febrero se llevarán a cabo los registros de candidatos a las gubernaturas de Jalisco, Yucatán y Guanajuato, así como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, va a haber eventos políticos importantes en el mes de febrero. En tanto que en marzo cumplirán ese trámite quienes aspiran a gobernar Tabasco, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. 9 entidades en las que se renovarán los titulares del Poder Ejecutivo, en 6 de las cuales Morena camina con claridad hacia el triunfo, mientras que tiene posibilidades reales de sumar victorias en otras 3, donde se esperan contiendas muy cerradas el domingo 2 de junio. Todas las previsiones, lo que marcan todos los estudios demoscópicos que se han realizado hasta la fecha, todas las previsiones son que Morena podría ganar en la Ciudad de México, en Tabasco, en Morelos, en Puebla, en Veracruz y Chiapas, y que está en una buena posición para dar la sorpresa en los estados panistas de Guanajuato y Yucatán, así como para arrebatarle Jalisco al partido Movimiento Ciudadano. Este es el escenario global con respecto a las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los días en los que se empezaron a realizar ya los registros oficiales de los candidatos a la renovación del Poder Ejecutivo en esas 9 entidades de la República. Si vemos la diapositiva número 3, nada más para que no pierda usted la perspectiva, se va a dar cuenta de cuáles son los estados donde va a haber elecciones: Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Morelos. Y también es muy importante que tome en cuenta que son la Ciudad de México la segunda entidad más importante por la cantidad de ciudadanos y votos, de población y votos que tienen. También se va a jugar Jalisco, que es tercero, Veracruz, que es cuarto, Puebla, que es quinto, y Guanajuato, que es sexto. Es decir, y además Chiapas es la 8ª entidad del país más importante por cuestión de población y de potenciales votantes. Estamos hablando, fíjese usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 9 entidades que van a estar en juego, 6 de las 9 gubernaturas y 5 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México están entre las 10 entidades más importantes del país. Es decir, no es una elección solamente relevante por la presidencia de la República, por la renovación de las cámaras de diputados y senadores, también es muy relevante porque se van a jugar la jefatura de gobierno y las gubernaturas de 5 entidades más que están incluidas entre los 10 estados más fuertes de la República. Y hago esta observación por una razón, porque si Morena lograra ganar la gubernatura de Guanajuato, por ejemplo, que es la 6ª entidad más importante de la República, y Jalisco, que es la 3ª, prácticamente Morena tendría el control de las 10 entidades más importantes del país, exceptuando el estado de Nuevo León, donde no va a haber elección de gobernador. Pero estos datos, esto que usted observa en pantalla, le das una idea de la relevancia de este proceso en cuanto a la renovación de gobernadores y jefa de gobierno, porque además, mire, nada más en estas 9 entidades donde va a haber comicios, se concentra el 40% de la población de toda la República. 40% de la población de todo el país está en estos 9 estados, y también el 40% de los votos que se van a emitir el domingo 2 de junio están concentrados en nuestras 9 entidades. Entre el 8 y el 15 de febrero, si nos vamos, Luis, por favor, a la diapositiva número 6, ahí veremos cuándo se van a realizar los registros de los candidatos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, del 8 al 15 de febrero se va a realizar el registro de los candidatos a la jefatura de gobierno.
Del 5 al 11 de febrero serán los registros en Jalisco. Del 1 al 8 de febrero en Yucatán se registrarán los aspirantes a la gubernatura. Del 14 al 21 de febrero en Guanajuato. Y del 1 al 7 de marzo y terminando hasta el 20 de marzo se van a llevar a cabo los registros en Guanajuato, Morelos, Tabasco, Puebla, Veracruz y Chiapas. Va a haber por lo menos 4 campañas que van a empezar el 1 de marzo, como es el caso de la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán y Guanajuato. Ellos arrancan el 1 de marzo para terminar, como todos van a terminar, el 29 de mayo. Pero en el caso, por ejemplo, del estado de Tabasco, la campaña electoral para la gubernatura de Tabasco va a empezar el 16 de marzo y terminará el 29 de mayo. Pero las restantes campañas, nos referimos en este caso a Morelos, a Puebla, Veracruz y Chiapas, ellos van a empezar la campaña por la gubernatura hasta el 31 de marzo y todos parejitos terminan el 29 de mayo, es decir, 3 días antes del día de la jornada electoral. Terminan todas las campañas, incluyendo la campaña del presidente de la República, incluyendo las campañas de diputados federales, de diputados locales, de senadores de la República, de candidatos a alcaldes. Todo mundo termina las campañas el 29 de mayo, porque hay ese receso de 3 días previos a la jornada electoral. Según la autoridad, esto es para que la gente reflexione su voto, pero muchos votos ya están definidos desde mucho antes. Pero esos son los tiempos que establece la autoridad electoral. Y también un elemento que juega en favor de Morena y sus aliados en las 9 entidades que estarán en juego es que Morena ha trabajado con la militancia más que el resto de los partidos. Y esto lo podemos ver claramente en la diapositiva número 8, Luis. Ahí vemos con toda claridad cuál es la membresía que cada partido tiene en cada uno de estas 9 entidades de la República donde va a haber elecciones. Hay casos verdaderamente notables. Miren, si observan ustedes donde dice Tabasco y PAN, la fila que dice Tabasco y la columna que dice PAN, se va a dar usted cuenta que el PAN en Tabasco prácticamente no existe. Tiene apenas 603 militantes en Tabasco el Partido Acción Nacional. Y si revisamos los otros partidos, el PRI tiene 6,300, el PRD es el que más conserva con 35,710. Usted recuerde que antes de que llegara Adán Augusto a la gubernatura de Tabasco, gobernaba el PRD, pero el resto de los partidos tienen muy poco. Movimiento Ciudadano en Tabasco tiene 8,000 militantes, pero Morena tiene 51,000 y junto con el PT y con el Partido Verde, pues tiene una estructura muy fuerte. Eso va a ser muy importante en los comicios. Mire, por ejemplo, vean ustedes la fila de Jalisco y van a ver, por ejemplo, que el Partido Movimiento Ciudadano tiene 60,498 militantes registrados en Jalisco, pero vean que Morena tiene 58,273 militantes registrados, es decir, los dos partidos tienen una estructura partidista fuerte en el estado y Morena tiene además los militantes del PT, los 25,000 militantes del Partido Verde y la aportación que le hagan los partidos locales, Futuro y Hagamos. Entonces, toda esta combinación de elementos son los que permiten predecir que la contienda en Jalisco va a ser muy dura y que probablemente Morena y sus aliados tengan alguna posibilidad de quitarle el gobierno a Movimiento Ciudadano. Esto que están viendo es básicamente lo que es la estructura real, el trabajo real de los partidos políticos con la gente y con personas que aceptaron afiliarse formalmente a los partidos y muestra la verdadera fuerza de organización y de presencia territorial que tienen los partidos. Por eso también cuando vemos, por ejemplo, el caso de Yucatán, vemos que el PAN tiene 10,735 militantes, pero Morena tiene en el estado de Yucatán 28,577 militantes registrados, 4,000 y fracción del PT y otros 9,000 del Partido Verde. Y además habría que sumar muchos priistas que llegaron con Ramírez Marín, el senador Ramírez Marín, que se salió del PRI y se fue al Partido Verde. Todas estas combinaciones tienen que ver básicamente con la estructura que le permite a los partidos mover a la gente, tanto para promover el voto como para cuidar las casillas y como para invitar a la gente a acudir a las urnas el día de la elección. Del caso, digamos, hay ya algunas encuestas que muestran algunas tendencias claramente, por ejemplo,
En el caso de la disputa por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dos encuestas recientes publicadas por Encol y por Consulta Mitofsky le dan una cómoda ventaja a la candidata morenista Clara Brugada sobre el representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Santiago Tabuada. Ustedes están viendo en este momento la gráfica de la encuesta de Encol para El País y W Radio, publicada justamente el 22 de enero del 2024, encuesta publicada el lunes 22 de enero del 2024, en 1,014 personas en hogares cara a cara. Esta encuesta de Encol dice que en ese momento, en el cierre del mes de enero, la señora Clara Brugada tenía una ventaja de 55 contra 42 con respecto a Santiago Tabuada. Y en la siguiente diapositiva, la número 11, esta encuesta que fue publicada el martes 6 de febrero, es decir, apenas la semana pasada fue publicada esta encuesta de Consulta Mitofsky. En la diapositiva 11, Luis, vemos que en esta encuesta de Consulta Mitofsky, la ventaja de Clara Brugada es de 50.8% contra 35.9%. Estas dos encuestas en la Ciudad de México, pero nos podemos ir a dos encuestas del estado de Jalisco que muestran cómo está el panorama en esa entidad. En la diapositiva número 13 vemos una encuesta que publicó el periódico Mural en Guadalajara, un periódico del Grupo Reforma, en donde le da a Pablo Lemos, el candidato de MC, ahí donde gobierna Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, le da a Pablo Lemos 50% contra 42% de Claudia Delgadillo, del partido Morena. 8 puntos de diferencia cuando están por empezar las campañas el 1 de marzo. Estamos hablando marzo, abril y mayo, 3 meses todavía de fragor en campaña, con una ventaja de 8 puntos que le atribuye la encuesta de Mural a Pablo Lemos. Pero hay otra encuesta que se publicó el domingo 11 de febrero, es decir, ayer domingo 11 de febrero, publicó la consultora regiomontana Massive Caller esta encuesta realizada el domingo 11 de febrero con una mecánica de levantamiento de que las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de robot en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado. Bueno, estas encuestas tienen una metodología diferente. Para muchos expertos o puristas en lo tradicional consideran que tiene riesgos o sesgos y probablemente sí ocurra en razón de que no se puede controlar totalmente la muestra de las personas que contestan estas encuestas. Pero nada más como un dato de referencia se lo ofrecemos con esas reservas. Esta encuesta de Massive Caller, realizada apenas el pasado domingo, dice que Claudia Delgadillo de Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro tendría en Jalisco el 38.2% contra el 34.6% de Pablo Lemos, unos datos contrastantes con el 50% de Pablo Lemos y el 42% de Claudia, que atribuye la encuesta del periódico Mural publicada la semana pasada, publicada el martes 6 de febrero del 2024, la de Massive Caller del 11 de febrero, domingo 11 de febrero, dice que Claudia ganaría con un margen de diferencia de 4 puntos, a Pablo Lemos la encuesta de Mural le da 8 puntos de ventaja, pero todavía esto no puede ser definitivo en ninguno de los dos casos por algo muy simple, porque faltan 3 meses de intensa campaña en Jalisco. Y nos vamos a Guanajuato también. En Guanajuato hay una encuesta que sorprende, publicada el jueves 25 de enero de 2024, la publica Mendoza Blanco y Asociados, la diapositiva 16, Luis, Mendoza Blanco y Asociados, que sorprendentemente, porque usted sabe que en Guanajuato el PAN tiene 33 años gobernando, bueno, va a cumplir 33 años en el gobierno, a fines por ahí por el mes de noviembre, va a cumplir el PAN 33 años en el gobierno de Guanajuato, y lo sorprendente de esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados publicada el jueves 25 de enero es que le atribuye un 49% a la candidata de la Alianza de Morena, Alma Alcaraz Hernández, contra un 45% de Livia Denise García Muñoz Ledo, en una encuesta que asegura Mendoza Blanco y Asociados que se hizo en 1,000 casos en Guanajuato, en un levantamiento cara a cara de una muestra aplicada en viviendas. Y usted sabe que las encuestas en viviendas son mucho más certeras que las que se hacen telefónicamente o mediante la técnica de robot como le hace Massive Caller. Pero ahí se la dejamos. De acuerdo con Mendoza Blanco y Asociados,
en el cierre de enero habían llegado empatados la coalición de Morena y la coalición del PAN, empatados en el estado de Guanajuato. Y luego nos vamos a Puebla, porque justamente este 7 de febrero de 2024, es decir, la semana pasada, el 7 de febrero de 2024, en el caso de Puebla, ENCOL, la diapositiva 18, Luis, ENCOL le atribuye a Alejandro Armenta una preferencia de 59% en preferencia efectiva sobre un 40% de Eduardo Rivera, el precandidato de PAN-PRI-PRD. También una ventaja muy clara le atribuye ENCOL en Puebla a la coalición de Morena. Y si nos vamos a la diapositiva número 20, veremos la encuesta que publicó hoy, justamente hoy la publicó, este lunes 12 de febrero, el Heraldo de México y la consultora Poligrama publicaron una encuesta en donde le atribuye al candidato de Morena, Eduardo Ramírez, un 56.3% de preferencia contra cualquier candidato que oficialmente pueda designar la alianza opositora, al que le atribuye un 20%. O sea, la coalición PAN-PRI-PRD tendría en Chiapas un 20%, y en este momento la coalición de Morena andaría en 56.3% en el momento de los registros de candidatos a la gubernatura. Y en el estado de Veracruz, en la diapositiva número 22, vemos otra muestra que levantó Massive Caller el 7 de febrero del 2024, y ahí le atribuye a Rocío Nale, de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México, un 44.3% contra un 28.6% de José Francisco Yunes Zorrilla, de la coalición PAN-PRI-PRD. Y si nos vamos a la diapositiva 24, veremos un ejercicio que hace una organización que se llama Polls.mx, que es como una plataforma agregadora de encuestas en los estados. De hecho, eso es lo que hace esta plataforma, Polls.mx, y hace una ponderación de las encuestas, de las últimas encuestas que se han publicado en el estado de Morelos, y de acuerdo con su ponderación, la coalición de Morena tendría el 56% contra el 36% de la coalición PAN-PRI-PRD. Esta misma agregadora de encuestas hizo el mismo ejercicio en el estado de Yucatán con corte al 1 de enero del 2024, y de acuerdo con sus predicciones, la coalición PAN-PRI-PRD tendría ventaja sobre la coalición de Morena, un 49 contra un 44, es decir, una diferencia de 5 puntos solamente en el estado de Yucatán, donde también se anticipa una contienda muy cerrada, como se anticipa también en el estado de Jalisco. Y finalmente nos vamos al estado de Tabasco. Esta muestra también la levantó Massive Caller, la consultora regiomontana, que hace encuestas con la mecánica de robot, la técnica de robot, de grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por los propios entrevistados. Y en la encuesta que fecha el 4 de febrero del 2024, le atribuye 53.1% a Morena, PT, Partido Verde, contra un 9.4% del PRI y un 6.7% del PAN. La verdad es que en Tabasco la oposición tiene muy poco que hacer frente a la fortaleza de Morena en el estado donde nació el presidente de la República. 53.1% tendría el 4 de febrero Morena y sus aliados, según Massive Caller. Y con eso concluimos esta recapitulación sobre la situación en la que llegan los partidos políticos y las coaliciones al registro para competir por 8 gubernaturas y por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ese es el punto de referencia, no es una conclusión, es un punto de referencia para que con base en eso vayamos viendo los próximos 3 meses a partir del 1 de febrero cómo evoluciona este asunto. Pero por lo pronto, Morena parece tener un camino claro a la victoria en cinco de esas 9 entidades, por lo menos, y en 6 de esas 9 entidades tendría un camino aparentemente claro a la victoria y podría luchar por las gubernaturas de Guanajuato y Yucatán, que están en manos del PAN, y de Movimiento Ciudadano en el caso de Jalisco. Y así concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.
Bueno, pues cada día estamos más cerca del inicio de las elecciones, del inicio de las campañas formales. El 1 de marzo empiezan las campañas formales y recuerde usted que el mes de febrero nada más trae 29 días y ya estamos a 13 de febrero. Por eso es muy importante ir analizando cómo vamos a ir hacia las elecciones, en qué condición se encuentran los partidos, cuáles son los estados en los que se van a jugar las gubernaturas, la jefatura de gobierno, para tener información útil que nos sirva para entender con mayor claridad algunos de los detalles de estos comicios. En 12 estados del país se va a definir la próxima contienda por la presidencia de la República. Ahí lo ven ustedes ya en pantalla. Esos 12 estados del país son los que definen la contienda por la presidencia de la República y por la mayoría de las diputaciones federales que están en juego, pues esas 12 entidades federativas son las que concentran, escuche usted, el 65% de la población total del país y el 66% de los votos potenciales que serán depositados en las urnas el domingo 2 de junio del 2024. Esas 12 entidades que usted ve en pantalla se significan porque son las que tienen una población que rebasa los 3 millones de habitantes y también sus votantes potenciales están por encima de los 3 millones de ciudadanos con credencial vigente para acudir a las urnas. ¿De dónde salen estos datos? Es muy simple. Los datos de población son datos tomados con base en el último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que el país en el censo de población y vivienda del 2020, que es el que tomamos como referencia porque es el último, midió que en el país había 126.014.024 habitantes. Claro que esa cifra se puede actualizar, pero para cuestiones estadísticas y referencias concretas, ese es el censo del 2020. Y con base en ese censo usted puede ver en pantalla que los 12 estados que le estamos presentando, todos tienen más de 3 millones de habitantes. Y si observan en la penúltima columna de la derecha, la referencia con respecto a los potenciales votantes se basa en la lista nominal de electores con corte al 18 de enero del 2024, que de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional Electoral, tenía 97.539.056 ciudadanos inscritos. Bueno, con base en esos datos, usted puede ver que en el caso de lo que estamos platicando, de lo que estamos compartiendo con usted, el 65% de la población se concentra en esos dos estados y el 66% de los votantes también están incluidos en esta lista. Ocho de esas 12 entidades federativas son gobernadas por el partido Morena. Usted las ve, son las que están en un color así como color rosa o color carne. Esas 8 entidades son gobernadas por Morena, 2 son administradas por Movimiento Ciudadano, los ve usted en color naranja, y otras 2 son gobernadas por el Partido Acción Nacional. Es evidentísimo que con base en esta circunstancia podemos observar que Morena está en una posición privilegiada rumbo a los próximos comicios. De esas 2 entidades relevantes, en 6 habrá elecciones para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo. Usted puede ver en esa lista a la Ciudad de México, a Veracruz, Puebla y Chiapas, que son 4 entidades gobernadas por Morena que pondrán en juego las gubernaturas el domingo 2 de junio. Pero también estarán en juego las gubernaturas de Jalisco, que está en poder de Movimiento Ciudadano, y la de Guanajuato, que es un bastión privilegiado del Partido Acción Nacional desde hace 33 años. Este año cumplen 33 años en el poder los panistas en el estado de Guanajuato. De esas 12 entidades, que son las más importantes de la República en términos estadísticos, como le mencionamos, va a haber elección de gobernador, por lo menos en 6 de esas 12 entidades. 4 gubernaturas las pone en juego Morena, 2 el partido Movimiento Ciudadano y 2 el Partido Acción Nacional. De los 4 estados que Morena pondrá en juego, no existe hasta el momento algún indicio de que estén en riesgo de perder la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco hay ningún indicio de que se pueda perder el estado de Veracruz o Puebla o Chiapas. En ese sentido,
Morena no corre riesgo en estas 4 entidades. Pero sí se anticipa, por ejemplo, que en Jalisco Movimiento Ciudadano enfrentará una fuerte oposición de la coalición que encabeza Morena, que lleva como aliados al PT y al Partido Verde, pero también lleva como aliados a 2 partidos estatales, Futuro y Hagamos, que le permitirán penetrar en segmentos poblacionales en donde Morena no tiene mucha presencia. En tanto que en el estado de Guanajuato también se pronostica una contienda muy fuerte por la gubernatura, aunque hasta el momento el PAN sigue siendo el favorito para retener el poder en esa entidad después de casi 33 años de gobierno. Y usted puede ver ahí con claridad quiénes gobiernan en este momento en cada uno de esos estados. 8 estados los gobierna Morena, 2 los gobierna MC y 2 los gobierna el PAN. En el caso de estos 12 estados de la República, vea usted nada más lo impresionante que es este número. En estos 12 estados viven 82.983.457 personas de los 126 millones que poblamos la República. Y también en estos estados viven 64.543.840 potenciales votantes de los 97.539.056 millones de potenciales votantes que hasta el 18 de enero tiene la lista nominal. Se presume, ya se lo había comentado en ocasiones anteriores, que la lista nominal de electores para los comicios del domingo 2 de junio va a cerrar por encimita de los 88 millones de potenciales votantes, pero 64 millones de esos 98, o 64 y pasaditos, casi llegando a 65 millones, son los que tienen credencial de elector para votar en estas 12 entidades, que son las entidades clave, fundamentales, porque quien gane en estas entidades tendrá un paso muy avanzado rumbo a la presidencia de la República. ¿Y qué más? Bueno, pues en esas 12 entidades federativas, vea usted este dato y lo podemos ver gráficamente en la diapositiva número 7. En estas 12 entidades federativas también se concentran 198 de los 300 distritos electorales de mayoría relativa del país. Es decir, el 66% de todos los distritos electorales que estarán en juego el domingo 2 de junio se concentran en estos 12 estados de la República. En los estados de la República, de estos que mencionamos, en donde no habrá elección de gobernador, de este paquete de las 12 entidades más fuertes en población y en potenciales electores, lo más probable es que Morena se lleve la mayoría de las diputaciones federales en Estado de México, en Baja California y en Oaxaca. Por su parte, el PAN dará una batalla muy fuerte por las diputaciones federales en el estado de Michoacán y lo más probable es que se quede con la mayoría de las diputaciones en el estado de Chihuahua. La situación para Movimiento Ciudadano es muy comprometida, pues Morena le va a disputar la mayoría de las 20 diputaciones que estarán en juego en Jalisco. Y en el caso de Nuevo León, será muy fuerte la presión de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional por los triunfos en las 14 diputaciones federales que también estarán en disputa en el estado de Nuevo León. Es decir, la contienda del 2 de junio del 2024 no va a ser nada cómoda para Movimiento Ciudadano. Hay indicios muy claros, muy concretos, de que la batalla por Jalisco va a ser muy fuerte. Allí usted lo ve, hay 20 distritos electorales. En los pasados comicios del 2021, para que tenga usted el antecedente, de los 20 distritos federales por los que se compitió en Jalisco en el 2021, Movimiento Ciudadano ganó 7, pero Morena ganó también 7 distritos electorales, es decir, salieron empatados 7 y 7, y los 6 distritos restantes los ganó el Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco. Pero si analizamos lo que pasó en la disputa de entonces en el 2021 solamente había 12 distritos electorales en el estado de Nuevo León. De esos 12 distritos electorales en Nuevo León, escuche usted, el PRI ganó 6 distritos electorales de mayoría. El PAN ganó 4 distritos electorales de mayoría en Nuevo León en los comicios del 2021 y los 2 restantes los ganó el partido Morena. Es decir,
de los 12 distritos electorales que había en Nuevo León en el 2002, en el 2021, en el 2024 van a ser 14, pero de los 12 que había en el 2021, el Partido Movimiento Ciudadano no ganó ni una sola diputación federal de las 12 que estuvieron en disputa. Y no creo que la situación vaya a ser mucho más favorable en los comicios que se van a realizar el domingo 2 de junio. En el caso de Guanajuato, sí, el Partido de Acción Nacional ganó la mayoría de los distritos en Guanajuato, probablemente lo vuelva a lograr, pero en el caso de Chihuahua también puede estar competida la situación. Y este es el panorama de los 12 estados más importantes de la República. Ahora, en el 2023, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo ajustes en la distritación electoral del país. Si vemos la diapositiva 9, ahí observaremos datos muy interesantes. Cada vez que se realiza un censo de población, se hace una distritación nueva. Por ejemplo, para los comicios del 2018, se hizo una redistritación en el 2017 con base en el censo del 2010, el censo de población del 2010. Con base en ese censo, en el 2017 se hizo una nueva redistritación que aplicó en las elecciones del 2018. Para las elecciones del 2024 se hizo una redistritación en el 2023, tomando como referencia el censo de población del 2020. ¿Y qué es lo que se hace? Una cosa muy sencilla. El total de la población que se registra en el censo, que le decíamos a usted que son 126 millones de mexicanos, se divide entre los 300 distritos electorales del país y con base en eso se distribuyen los distritos en las entidades federativas. Pero si vemos, por ejemplo, la diapositiva número 9, vamos a observar, por ejemplo, el caso de Baja California. Baja California aumentó su población entre el censo del 2010 y el censo del 2020. Por lo tanto, de 8 distritos electorales aumentó a 9 y se va a competir por 9 distritos electorales en Baja California. Un dato también muy relevante, aunque parezca increíble, entre el 2010 y el 2020 la Ciudad de México perdió población de tal manera que de tener 24 distritos electorales, en los comicios de este año solamente va a tener 22 distritos electorales. Y así un caso significativo, por ejemplo, es el caso de Veracruz. Uno no pensaría que Veracruz esté perdiendo población y sin embargo, en los comicios del 2021 tuvo 20 distritos electorales y si usted ve la tabla, en estos comicios del 24 solamente va a tener 19 distritos electorales. Y el caso singular es el de Nuevo León. Nuevo León en el 2021 tuvo solamente 12 distritos electorales y ahora en el 2024 tendrá 14 distritos electorales, 2 más que hace 3 años. Y esto nos muestra algo que parece muy extraño, pero es al mismo tiempo muy simple, que probablemente una de las principales corrientes migratorias de Veracruz desemboquen en el estado de Nuevo León. Y es un flujo natural que se da de Veracruz y del sur, del centro y del norte de Veracruz. La gente emigra hacia Nuevo León o emigra hacia el norte de Tamaulipas. En Tamaulipas la gente se va con rumbo a Reynosa o a Matamoros, donde hay maquiladoras, y en el caso de Nuevo León la gente se va o hacia la refinería en Cadereyta o se va a las maquiladoras que están en la ciudad de Monterrey. Por eso ese incremento de la población en Nuevo León que le permite crecer con 2 distritos más y ese decremento en la población de Veracruz que se queda con 19 distritos. Y como usted podrá ver, hubo algunos leves cambios, pero son cambios importantes porque algunos estados perdieron fuerza política y otros la ganaron. El Estado de México, por ejemplo, en la elección pasada tuvo 41 distritos electorales y ahora solamente tendrá 40 distritos electorales federales. Y esos estados, los 12 estados que acabamos de ver, son los estados más fuertes de la República, donde se define en gran medida la elección de presidente y la elección de diputados federales de mayoría. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Baja California, Oaxaca y Chihuahua. Y con eso terminamos nuestro recuento de hoy en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con otro
tema de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Gracias, buenas noches y descansen. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Además de la trascendencia que tiene que el domingo 2 de junio vamos a votar por presidente de la República, que vamos a renovar las cámaras de diputados y senadores, que Morena en su plan C pretende tener la mayoría calificada en las dos cámaras para reformar la Constitución, hay otro hecho que también es muy relevante y es un hecho que tiene que ver, digámoslo de esa manera, con hacerle justicia al segmento mayoritario de la población que en muchas actividades es fundamental y clave para el funcionamiento no solamente de la vida social, de la vida familiar, de la economía, de la cultura, de la educación, y que en las elecciones del 2024 por primera vez va a suceder este hecho histórico. ¿Por qué? Porque en el primer minuto del viernes 1 de marzo del 2024 se empezará a escribir una nueva historia en nuestro país, pues por primera ocasión habrá una mujer perfilada claramente para ser presidenta de la República, pues estarán en el tramo final de la contienda la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, y Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México. Por supuesto, mejor perfilada, con una mayor cantidad de respaldo hasta el momento para llegar a Palacio Nacional, está la aspirante de Morena del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Ellas dos, Claudia y Xóchitl, están hasta ahora muy lejos del virtual candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que a lo más que podría aspirar es a hacerle un poco de sombra a Xóchitl Gálvez, la candidata de PAN-PRI-PRD, y complicarle la campaña electoral que empezará el viernes 1 de marzo y terminará el miércoles 29 de mayo. Claudia y Xóchitl pasarán a la historia como la séptima y la octava mujeres que participaron en una contienda presidencial en nuestro país, pero con una pequeña diferencia. Su participación no será meramente testimonial, porque al cerrar la jornada del domingo 2 de junio del 2024, por ahí de las 6, 7 de la noche, estaremos hablando de la primera presidenta de la República en toda la larguísima historia de nuestro país. Y bueno, esta es también una larga historia de marginación y desencantos, de desencuentros, y la primera mujer, quizá algunas personas que son más jóvenes no lo tengan muy claro, pero si no es así, para eso está la información y la investigación que se tiene que hacer, porque la primera mujer que fue postulada como candidata a la presidencia de la República fue doña Rosario Ibarra de Piedra en el año de 1982. Esa señora que ustedes ven en la pantalla es doña Rosario Ibarra de Piedra, una mujer que fue pionera en la desgracia y también en la búsqueda de su hijo desaparecido durante algún episodio de la llamada Guerra Sucia en los años 70, cuando el gobierno federal, encabezado por el PRI, secuestraba, privaba de la libertad a muchos ciudadanos, muchos de ellos incluso inocentes, y los desaparecía para que nunca jamás se volviera a saber de ellos. Cuando en la cúspide del poder presidencial, el PRI, el presidente priista en turno, era represor, abusivo, nada que ver con lo que ahora se le atribuye a López Obrador cuando dicen que es un presidente autoritario y que es un presidente que inhibe la libertad de expresión. No, quienes vivimos de cerca la década de los años 70 y los 80 y quienes vivieron los 60 también, son personas que saben que este régimen priista que ahora hace alianza con el PAN y con el PRD era un régimen represor, arbitrario y salvaje que desaparecía tanto aquellos que lo desafiaban de manera abierta, como en su momento fue la guerrilla de los años 70, como muchos inocentes que fueron acusados injustificadamente y fueron desaparecidos. Bueno, pues doña Rosario Ibarra de Piedra fue de las pioneras en esa desgraciada tarea, esa tarea triste y dolorosa de buscar a su hijo desaparecido,
que en su momento fue detenido por fuerzas del gobierno y no volvió a tenerse noticias de él. Esa doña Rosario Ibarra de Piedra, que fundó ese comité conocido como Eureka, ella fue candidata a la presidencia de la República, fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República en el año de 1982, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido de izquierda de ideología o filiación trotskista, al que en algún momento dijo que si con el que con ideología con la que en algún momento dijo Xóchitl Gálvez que había simpatizado o se le atribuye simpatía, pero no. La afiliación de doña Rosario con la izquierda es desde hace muchísimos años, y de tal manera que el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que ya desapareció, la postuló candidata en 1982, cuando sacó el 1.77% de los votos. 6 años después, doña Rosario fue otra vez postulada en 1988. Muchos jóvenes la pueden ver en fotos con Cuauhtémoc Cárdenas y la pueden ver en fotos con Manuel Cloutier, porque en 1988 fue cuando se cometió el primer gran fraude contra la izquierda, cuando todos los indicios eran que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había ganado la presidencia de la República y se la entregaron en bandeja a Carlos Salinas de Gortari cuando todo indicaba que había perdido, y fue cuando sucedió ese hecho que se conoce como la caída del sistema. Era presidente de la República Miguel de la Madrid y era secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, quien actualmente está en la Comisión Federal de Electricidad. A Manuel Bartlett Díaz le tiraron o se le cayó el sistema o fue responsable de que se cayera el sistema, que fue el punto de quiebre para desvirtuar la tendencia electoral que iba favorable a Cuauhtémoc Cárdenas y después resultó favorable a Carlos Salinas de Gortari. Eso fue en 1988, cuando por segunda ocasión doña Rosario Ibarra fue candidata presidencial y obtuvo el 0.38% de la votación. Pero de allí en adelante, y lo vemos en la tabla que está en este momento en pantalla, en 1994, 2 mujeres participaron en la contienda electoral. Cecilia Guadalupe Soto González, que fue candidata presidencial por el Partido del Trabajo, obtuvo en la elección presidencial el 2.75% de los votos. En esta campaña, ustedes lo recordarán, la de 1994, el candidato presidencial fue Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato de relevo después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y también en 1994, Marcela Lombardo Otero fue candidata presidencial por el Partido Popular Socialista y apenas alcanzó el 0.47% de los votos. No sabemos si esos porcentajes sean reales, porque todavía en esa época el partido gobernante manipulaba los organismos electorales, manipulaba las votaciones, manipulaba los conteos oficiales y decidía de qué manera se iban a resolver los resultados de las elecciones. En el 2006, Dora Patricia Mercado Castro fue candidata presidencial del Partido Socialdemócrata en esa elección del 2006, cuando fue candidato presidencial Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y curiosamente Patricia Mercado es actualmente la coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez, el virtual candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Patricia Mercado ganó nada más el 2.70% de los votos. Y en 2012, Josefina Eugenia Vázquez Mota fue postulada candidata presidencial por el Partido Acción Nacional en unas elecciones que todos los indicios muestran que el entonces presidente de la República panista de 2006 a 2012, Felipe Calderón Hinojosa, pactó de alguna manera y ayudó de alguna manera a que en esas elecciones del 2012 ganara el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en detrimento de la campaña de su compañera Josefina Eugenia Vázquez Mota, que apenas logró el 25.39%. Y el antecedente más inmediato de una candidata presidencial es el de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo en el 2018, justamente la esposa del expresidente Felipe Calderón, quien como candidata independiente estuvo en la boleta, pero el 16 de mayo del 2018
Usted sabe que la elección fue en julio, el 16 de mayo del 2018, se retiró de la contienda porque lo más que marcaba en las encuestas era apenas el 5% de la votación que se podía recibir en las urnas. Y esta es la historia de las 6 candidatas presidenciales que ha habido entre 1982 y 2018, a la que se suman, en este caso, Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz. Desde 1980, las mujeres son mayoría en el país. Este es lo irónico del caso. Si ustedes ven la diapositiva número 9 que nos va a poner Luis enseguida, ahí observamos, por ejemplo, que a partir del año de 1980, es el segundo cuadrito de arriba, el que está como en café, a partir de 1980, las mujeres son mayoría en el país. 34 millones contra 33, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1980. Y luego en el censo de 1990, las mujeres representaron 41 millones por 40 millones de los varones. Fue aumentando. En el 2000 ya había 50 millones de mujeres por 48 de hombres. En el 2010 las mujeres ya eran 57 millones contra 55 millones de varones. Y actualmente en el censo 2020 se llegó a la conclusión que había 65 millones de mujeres por 61 millones de varones. Esos son números ya muy contundentes de la fuerza social, económica, política y electoral que tienen las mujeres y que seguramente se va a ver reflejada en la elección del 2024 por una razón muy simple. El último análisis que hizo el Instituto Nacional Electoral con respecto a la participación de las mujeres en las elecciones del 2018, hay un número muy impresionante. Las mujeres votaron un 10% más que los varones en las elecciones del 2018. Y eso significa que las mujeres van a influir de manera determinante en la elección del próximo domingo 2 de junio. Y nada más como dato para documentar los hechos hasta este momento, hoy revisaba la lista nominal de electores con corte al jueves 8 de febrero, que vemos en la diapositiva siguiente. El corte es al jueves 8 de febrero del 2024 y esta lista nominal, que está en la diapositiva 10, nos dice que en este momento, a unos días, estamos a 14 y esta medición, este corte es hasta el 8, hay 47.235.000 varones contra 50.959.000 mujeres. Casi 51 millones de mujeres por 47 millones de varones, que representan porcentajes, las mujeres del 51.90%, casi 52%, contra un 48% de los varones. Esto es un dato contundente de la relevancia que debemos atribuirle y reconocerle a las mujeres en la vida social, económica, cultural, política y social de este país. El diario de debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de fecha martes 7 de septiembre de 1954, martes 7 de septiembre de 1954, publicó el acta en la que consta que Aurora Jiménez de Palacios, a lo mejor este nombre no le suena a la mayoría de la gente, pero es importante tenerlo presente. Aurora Jiménez de Palacios tomó protesta el 7 de septiembre de 1954 como la primera mujer en la historia de México que llegó a ocupar una curul de diputada federal en el Poder Legislativo del Congreso de la Unión. La historia es que Baja California había dejado de ser territorio para convertirse en un estado libre y soberano que se incorporó al Pacto de la Unión en la República. Esto ocurrió apenas en 1952. Baja California, igual que en su momento Quintana Roo, no tenían la población suficiente para ser considerados estados de la República. Cuando eso sucede, que fue en 1952, Baja California se convierte en un estado de la República. Y en 1954 hubo elecciones extraordinarias para elegir un segundo diputado federal que representara a esa entidad. Y fue en esa circunstancia que Aurora Jiménez de Palacios y quien le acompañaba como suplente, Onésimo López, postulados por el PRI, obtuvieron 34.685 votos para ser
diputados federales por el estado de Baja California y fue la primera mujer en la historia, Aurora Jiménez de Palacios, quien llegó al Congreso como diputada federal. Pero la historia de los derechos político-electorales de las mujeres en México ha sido muy larga, muy sinuosa y también muy accidentada. El miércoles 12 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 115 constitucional con la adición de un párrafo que permitía la participación muy limitada y marginal de las mujeres en las elecciones. Decía esta reforma de 1947, en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas, pero nada más en las elecciones municipales. Fue hasta el sábado 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma al artículo 34 constitucional para que las mexicanas pudieran ejercer su derecho pleno de votar y ser votadas en las elecciones federales de todo el país. El referido precepto quedó así, algo que ahora nos parece muy normal, pero que en 1953 fue una maravilla. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 años si no lo son y tener un modo honesto de vida. Pero eso sucedió hasta 1953 cuando se les dio el voto pleno a las mujeres. Y en la diapositiva 13 vemos cómo ha ido evolucionando esta situación con la integración histórica de la Cámara de Diputados con respecto a la presencia de las mujeres. Ustedes ven, por ejemplo, que de 2003 a 2006 nada más había un 23% de mujeres en la Cámara de Diputados, pero ya para la legislatura que corresponde al 2018-2021, esta presencia de las mujeres ya había llegado al 47.8%, pero lo mejor es lo que les voy a mostrar enseguida. Vean ustedes la diapositiva número 14. En esta diapositiva vemos cómo quedó la legislatura que está en este momento en funciones del 2021 al 2024. Y lo sintetizo de esta manera: 250 mujeres y 250 hombres, es decir, una paridad absoluta entre mujeres y hombres, algo que se logró después de varias décadas de mucho trabajo y de mucha e insistente presión para que se respetaran plenamente los derechos de las mujeres. Y en la diapositiva número 15 vemos cuántas mujeres de mayoría relativa y por qué partidos llegaron a la Cámara de Diputados en este momento en la legislatura 21-24 y también cuáles partidos les dieron más posiciones de mayoría relativa y de representación proporcional a las mujeres. Ahí tienen ustedes los datos, o sea, por ejemplo, Morena tiene 66 mujeres que ganaron de mayoría y 37 de representación proporcional, en tanto que 58 hombres llegaron por mayoría y 39 de representación proporcional postulados por Morena. Y vemos otros casos más modestos, como por ejemplo el ya en proceso de desaparición PRD, que solamente tuvo 4 mujeres por el principio de mayoría relativa, 4 de representación proporcional, 3 varones de mayoría relativa y 4 de representación proporcional, para un total de 15. Pero lo importante en este caso es corroborar una vez más que en la Cámara de Diputados llegaron 250 mujeres, la misma cantidad que varones, 250 hombres, y eso es una paridad absoluta y plena por primera vez en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que sucede, ¿eh? Y las primeras 2 mujeres electas para ejercer el cargo de senadoras de la República fueron María Lavalle Urbina por el estado de Campeche y Alicia Arellano Tapia por el estado de Sonora, quienes llegaron a la Cámara Alta para el periodo 1964-1970. La histórica participación de estas senadoras fue de tal relevancia que en 1965 la senadora María Lavalle Urbina fue también la primera mujer que presidió el Senado de la República. Desde 1953 hasta 1965, una mujer presidió por primera vez el Senado de la República. Y cerramos con la diapositiva 17, donde vemos la proporción de mujeres que ha habido en el Senado. Por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox
hubo un 15.63% de mujeres. En el gobierno de Peña Nieto, de Felipe Calderón, hubo un 17.19% de mujeres. En el gobierno de Peña Nieto, del 2012 al 2018, un 32.81% de mujeres en el Senado, y con la administración de Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024, llegaron 63 mujeres que representan el 49.22% del Senado de la República. Es decir, casi hay la mitad de mujeres en el Senado de la República, y esto sucedió apenas hasta el gobierno de López Obrador. Y con esto concluimos esta revisión, pero lo importante es esto: a partir del 1 de marzo, hay 2 mujeres perfiladas para la presidencia de la República, y por primera vez este país va a tener una presidenta de la República. Así concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentileza y su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento informativo con rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Información útil para que tengamos una idea más clara, más concreta de qué es lo que vamos a encontrar en el trayecto. Un trayecto que se está cortando muchísimo. ¿Por qué? Porque los tiempos están corriendo con mucha rapidez, y de repente nos daremos cuenta que ya nada más nos quedarán los 3 meses de las campañas formales para llegar a los comicios del domingo 2 de junio. Porque fíjense ustedes en lo siguiente: a partir de hoy, jueves 15 de febrero, y hasta el jueves 29 de febrero del 2024, está abierto el periodo para que los partidos políticos presenten sus solicitudes de registro de candidatos a la presidencia de la República, al Senado de la República y a diputados federales para los comicios que se realizarán el domingo 2 de junio del 2024. El paquete que estará en disputa y que podemos ver con toda claridad en la diapositiva número 2, este paquete que estará en disputa con respecto a los cargos federales en juego, incluye, por supuesto, la presidencia de la República, incluye 64 senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de primera minoría y 32 senadurías de representación proporcional, para el total de 128 legisladores que integran el Senado de la República. Usted sabe que los senadores, al igual que el presidente de la República, son electos para un periodo de 6 años. Y así rapidito, para que no se quede usted con dudas. Cuando vemos que son 64 senadurías de mayoría relativa, nos referimos a aquellos partidos que ganen la mayoría de votos en las 32 entidades, 31 estados y la Ciudad de México. Quienes logren la mayoría se llevan 2 senadores, el senador de primera y el senador de segunda fórmula. Pero, fíjese bien, el partido que quede en segundo lugar en la elección en ese estado se lleva una senaduría de primera minoría, como lo vemos en el cuadro. Se lleva una senaduría de primera minoría, por eso son 32 senadurías de primera minoría, porque es una por cada estado. Para los partidos que queden en segundo lugar, la fórmula que hayan registrado como primera fórmula de ese partido es la que llega al Senado como senaduría de primera minoría. Y las senadurías de representación proporcional son de una lista nacional que se distribuyen entre todos los partidos de acuerdo con el presupuesto que cada partido logra. El que logra más porcentaje de votación en la votación de senadores en todo el país, por supuesto que se lleva más senadores que el resto de los 6. Son 6 partidos que están en juego, porque aquí sí participan de manera independiente. O sea, cada partido tiene la opción de tener senadores de representación proporcional de estos 32 que se reparten entre los 7 partidos que están en la contienda. Y también van a estar en juego 300 diputaciones de mayoría relativa que se ganan de mayoría en los 300 distritos electorales que hay en el país, y habrá también 200 diputaciones de representación proporcional que, como lo hemos visto en este programa, se distribuyen 40 por cada una de las 5 regiones
llamadas circunscripciones plurinominales en las que está dividido el país. ¿Dónde tendrán que registrarse los candidatos? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice, en su artículo 237, que el registro de los candidatos a la presidencia de la República tendrá que hacerse en la Ciudad de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ustedes saben que el primer anuncio que se hizo al respecto es que Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, se va a registrar el próximo domingo 18 de febrero, es la que ya anunció que se registra el domingo, pero el plazo para registrarse los candidatos a la presidencia se vence hasta el 29 de febrero, es decir, el último día de febrero. Las inscripciones de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa tendrá que realizarse en los 300 consejos distritales ubicados a lo largo y ancho del país. Usted sabe que el Instituto Nacional Electoral tiene 300 oficinas que son consejos distritales donde tendrán que registrarse los aspirantes a contender como candidatos de mayoría en esos 300 distritos electorales del país. Y los candidatos a diputados electos por el principio de representación proporcional, es decir, los restantes 200 diputados de representación proporcional, los que se eligen en las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país, esos tendrán que registrarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional para las 5 circunscripciones plurinominales deberá acompañarse de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido de manera individual o las que correspondan a la coalición a la que el partido político pertenece. Fíjese bien por qué es importante este dato. Si un partido político no registra al menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa de manera individual o en una coalición, si no registra estos 200 candidatos, no tiene derecho a participar en la repartición de los diputados plurinominales. Usted sabe que este requisito lo van a cumplir todos, porque la coalición de PRI-PAN-PRD, aunque va junta en por lo menos 294 distritos electorales, indudablemente que con ese registro ya justifica su participación de manera individual en la repartición de las diputaciones plurinominales. Y en el caso de la coalición morenista es igual. Ellos van a ir juntos como coalición con candidatos comunes en 260 distritos y con eso cumplen este requisito que exige la ley para poder aspirar a tener derecho a diputados plurinominales. En la diapositiva número 5 vemos una relación de candidaturas en los diferentes estados que ustedes ya de una forma u otra conocen y pues ya saben que en este caso la Ciudad de México tiene 22 distritos, reparte 22 diputados de mayoría relativa, Jalisco también tiene 20, el Estado de México 40 distritos electorales y le sigue Veracruz con 19. Todos estos aspirantes a competir en estos distritos electorales de los diferentes estados de la República tendrán que registrarse ante los comités distritales que el INE tiene en cada una de estas demarcaciones. Y en la diapositiva número 6 vemos también una información que ustedes conocen, pero que podemos revisar rapidito, que se refiere a las 5 circunscripciones electorales del país, donde se reparten en cada una de estas 5 circunscripciones, se reparten 40 diputados de representación proporcional con base en los porcentajes que los partidos sumen en la totalidad de los estados que integran cada una de estas regiones electorales. Por ejemplo, en la 1 se suman los votos que obtuvieron para diputados de representación proporcional en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Se suman todos los votos que los partidos hayan logrado en estos estados y con base en el porcentaje que logre el partido, cualquier partido, el porcentaje que logre en estos 8 estados de la primera circunscripción, con eso aspira a un número determinado de diputados plurinominales de los 40 que se reparten en esta primera región.
Y en la región 5 igual, ahí están Colima, Querétaro, Estado de México y Michoacán. Se suman los votos que los partidos obtienen en cada una de estas 4 entidades y con base en el porcentaje que represente la suma de los votos que recibieron en estos 4 estados, es el número de diputados de representación proporcional que cada partido recibe. Ahí viene también la región 1 tiene cabecera Guadalajara, la circunscripción 2 tiene cabecera en Monterrey, la 3 tiene cabecera en Jalapa, la 4ª en Ciudad de México y la 5ª tiene cabecera en Toluca, en el Estado de México. Los candidatos a senadores que buscan ser electos por el principio de mayoría relativa tendrán que registrarse en los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. Usted sabe que el INE tiene, por llamarlas así, 32 delegaciones del INE en las 32 entidades del país. Bueno, como los senadores compiten para representar a esas 32 entidades federativas, la ley establece que tendrán que registrarse en los consejos locales que el INE tiene en cada una de esas 32 entidades. En tanto que los aspirantes a senadores electos por el principio de representación proporcional tendrán que inscribirse ante el Consejo General del INE en la Ciudad de México. Cada partido político deberá presentar para este registro una lista de 32 candidatos a senadores plurinominales. Son los que se reparten como si el país fuera una sola región, se suman todos los votos que cada partido obtiene en toda la República y con base en el porcentaje que cada partido tiene, se reparten esas 32 senadurías de representación proporcional. Y de la misma manera como en el caso de los diputados, para que un partido tenga derecho a diputados plurinominales, tiene que registrar candidatos por lo menos en 200 distritos. En el caso de la repartición de los 32 senadores de representación proporcional, para que los partidos tengan derecho a esta repartición, tienen que presentar por lo menos el registro de 2 fórmulas de candidatos a senadores en 21 estados de la República. Es decir, por lo menos en 21 estados de la República tienen que registrar candidatos en la competencia de senadores de mayoría relativa, lo cual todos pueden cumplir porque la ley establece también que estas candidaturas de mayoría, de senadores de mayoría en 21 de 32 estados, lo pueden hacer de manera individual o como parte de las coaliciones en las que estén participando. Y en los 2 casos, tanto la coalición de Morena como la coalición de PAN, PRI, PRD, tienen coaliciones en la mayoría de los estados y podrán cumplir con este requisito. En las solicitudes de registro de las listas de candidatos a diputados federales y senadores de representación proporcional, se tiene que aclarar quiénes pretenden reelegirse en esos cargos de diputados federales o senadores y cuál sería la reelección que van a intentar, si es la primera vez que intentan reelegirse o ya han sido electos 2 veces más y van por su tercera reelección. En el caso de los diputados, ustedes saben que pueden ser electos por cuatro ocasiones consecutivas, es decir, la primera y 3 reelecciones. Y en el caso de los senadores, nada más pueden repetir una sola ocasión, es decir, ser electos por 6 años y aspirar, si lo desean y si sus partidos los apoyan, para un segundo periodo de 6 años. Eso es todo lo que se puede en ambos casos. Y hay otro asunto que es muy interesante. ¿Cuánto cuestan las campañas? Si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 10, veremos el tope de gastos de campaña para las candidaturas. Vean ustedes, en el caso de la candidatura a presidente de la República, el tope que ya estableció el Instituto Nacional Electoral, y ustedes lo ven en la última columna de la derecha, el tope para el máximo gasto en una campaña presidencial son 660,978,723 pesos. 660,978,723 pesos es el tope de gastos de campaña para la campaña por la presidencia de la República. Y para los diputados, el tope de campaña es parejito en los 300 distritos electorales del país. Ningún candidato a diputado federal del partido que sea podrá gastar más de 2,203,000
262 pesos en su campaña de diputado en el estado que sea y en el distrito que sea. 2,203,262 pesos es el tope. Pero, fíjese usted, en el caso de los topes de gastos de campaña para los candidatos al Senado de la República sí son diferentes. Y le voy a explicar por qué. Porque hay estados que son muy pequeñitos, como el estado, por ejemplo, de Baja California Sur, que tiene poca población, como el estado de Campeche o como el estado de Colima, que son de los estados más pequeños en población y en votantes de todo el país. Por lo tanto, en Baja California Sur, en Campeche y en Colima, el tope de campaña es el más bajo de toda la República. En los tres estados, el máximo de dinero que puede gastar un candidato a senador son 4,406,525 pesos. 4,406,525 pesos. 4,406,525 pesos es el máximo que puede gastar un candidato a senador. 4,406,525 pesos en Baja California Sur, Campeche y Colima. Y las candidaturas más caras, en las que se puede invertir más dinero, son las de candidatos a senadores en la Ciudad de México, como ustedes lo pueden ver ahí, Ciudad de México, también en el estado de Jalisco y en el estado de México. Allí el tope de campaña es verdaderamente alto, 44,065,248 pesos, es lo máximo que se puede gastar en Ciudad de México, en Jalisco y en el Estado de México, y me parece que es una barbaridad de dinero, cuando sabemos que ese dinero es dinero de los contribuyentes y que muchas veces los candidatos no lo valen, pero sí se lo gastan alegremente. Y la cuarta candidatura más cara la vemos en la diapositiva 11 y es la que se refiere al estado de Veracruz. El estado de Veracruz tiene un tope de campaña para la contienda por el Senado de la República, en la cual los candidatos pueden gastar hasta 41,861,986 pesos es el tope de campaña en Veracruz para senadores de la República. 41 millones en Veracruz, el tope para senadores, y 44 millones el tope para candidatos a senadores en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Y para la campaña presidencial, los candidatos pueden gastar, si los tienen, hasta 660,978,723 pesos, en tanto que para las candidaturas a diputados federales, el tope es de 2,203,262 pesos. Y una vez que los candidatos se registren entre el 15 y el 29 de febrero, a partir del 1 de marzo empiezan las campañas de candidatos a presidentes, senadores y diputados federales y terminan estas campañas que empiezan el 1 de marzo. El 1 de marzo empiezan las campañas y terminan el 29 de mayo. El 29 de mayo se termina y transcurren 3 días entre la culminación de las campañas electorales y el proceso electoral, presumiblemente para que los ciudadanos reflexionen en esos 3 días su voto. Y estos son los datos con los que nos vamos acercando ya a la contienda final por todos los cargos que van a estar en juego. Usted sabe que están en juego este año 20,367 cargos públicos, de los cuales 629 son en el ámbito federal, los que le acabamos de describir, y 19,738 son cargos de elección popular que se van a disputar en las 32 entidades del país. Van incluidos cargos para diputado, para alcaldes, para regidores y para síndicos en los municipios de la República. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentil atención. Si les apetece, por aquí nos vemos mañana.
¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Los plazos se van acortando en todos los sentidos y debe poner mucha atención las personas que tengan algún trámite relacionado con asuntos electorales para que no se les vaya a ir el tiempo y no logren sus objetivos. Y decimos esto por algo que queremos compartir con nuestros compatriotas que viven en otros países del mundo. Sabemos que hay muchas personas en Estados Unidos, en Europa y probablemente en otros países que no nos imaginamos que están atentos a lo que transmitimos en este canal de YouTube de Sin embargo al aire. Por eso queremos recalcar la información que hoy les vamos a compartir, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este jueves 15 de febrero de 2024 ampliar el plazo del martes 20 de febrero al domingo 25 de febrero para que las personas residentes en el extranjero que tengan credencial para votar puedan solicitar su inscripción en la lista nominal de electores para participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Por qué es importante que las personas se registren? Sabemos que en los Estados Unidos hay aproximadamente, nada más en los Estados Unidos, 1,5 millones de personas que tienen credencial de elector, pero que no se han inscrito ante el INE para votar. Es decir, si tiene la credencial de elector, no importa dónde se encuentre usted, si esa credencial está vigente, la gente debe de registrarse ante el INE, meterse a cualquier buscador de internet, poner INE o Instituto Nacional Electoral México y ahí encontrará toda la información que requiere para registrarse en el INE. ¿Por qué es importante registrarse? Porque al decirle usted al Instituto Nacional Electoral que tiene interés en participar en los comicios, lo van a incluir en la lista nominal de personas registradas en el extranjero y usted tendrá que escoger la modalidad que mejor le acomode para participar en los comicios del domingo 2 de junio. ¿Cuáles son esas modalidades? Son 3 modalidades muy concretas. Usted puede participar utilizando los medios electrónicos para votar a través de Internet. Usted puede pasar, si es una persona tranquila, reposada y que tiene nostalgia por los tiempos pasados, usted también puede votar por el correo convencional. Simplemente utilizar el correo convencional, ya ahora muy en desuso, pero que todavía para los fines del Instituto Nacional Electoral se va a utilizar como herramienta para aquellas personas que lo deseen puedan votar a través del correo convencional. Y también usted podrá elegir, si así lo prefiere, votar de manera presencial si vive cerca de algunos de los 20 consulados, de los 19 consulados y la Embajada de México en Washington, o si radica, por ejemplo, en Canadá y vive cerca de Montreal, porque ahí en Montreal va a haber una urna para votar, o si vive en Europa y tiene la opción de ir el día 2 de junio a la Embajada de Francia o a la Embajada de México en Madrid, pues usted también podrá votar. Pero el asunto es que tiene que registrarse porque va a haber 23 sedes consulares en 4 países diferentes donde usted podrá votar de manera presencial si así lo desea. Si no lo desea, podrá votar a través de Internet o en su defecto a través del correo convencional. Además, con el consenso previo de los partidos políticos que integran la Comisión Nacional de Vigilancia, se amplió de 1,000 a 1,500 el número de personas que podrán votar de manera presencial sin necesidad de haber solicitado su inscripción previa en la lista nominal de electores, siempre y cuando cuenten con su credencial para votar vigente, tramitada en México o fuera del país. También se incorporarán a la lista nominal de electores en el extranjero todas aquellas personas que vivan fuera de México y que hayan tramitado su credencial para votar en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2023 al 25 de febrero del 2024, aunque no se hayan registrado previamente, de acuerdo como lo establece el INE y como se acordó y se dio a conocer después de la aprobación en el pleno del INE ayer por la noche. Bueno, todo esto es muy importante porque las personas que vivan en el extranjero podrán participar, se sentirán muy reconfortados de ser parte de la decisión
de las muchas decisiones que vamos a tomar el domingo 2 de junio del 2024. ¿Qué más? Vamos a la diapositiva número 3, Luis, por favor, porque ahí dice por qué podremos votar y por qué podrán votar las personas que están viviendo en el extranjero. Si usted vive en cualquier parte del mundo, sabemos que hay paisanos que están hasta en Australia y gente que vive en Países Bajos, en fin, sabemos que hay mexicanos en muchas regiones del mundo y todos los mexicanos que vivan en cualquier parte del mundo que se registren ante el INE podrán votar, por ejemplo, para presidente de la República. También, si usted vive en el extranjero y es originario de alguna de las 32 entidades del país, podrá votar por los senadores del estado del cual usted es oriundo o de la Ciudad de México si es oriundo de la Ciudad de México. Podrán también votar en el extranjero las personas que sean originarias de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, podrán votar por los gobernadores en las elecciones de gobernador de esos estados, de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, podrán votar por los candidatos a gobernador de esos estados. También podrán votar los que hayan nacido en la Ciudad de México y tengan interés en sufragar para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay dos casos muy específicos, en la Ciudad de México y en Oaxaca. Quienes viven en el extranjero podrán votar por un diputado migrante y quienes sean originarios de Jalisco y del Estado de México podrán votar también por un diputado de representación proporcional que radique en el exterior. Y en la diapositiva número 4 vemos los detalles de cómo se va a dar el voto desde el extranjero. Es decir, las personas que se registren a más tardar el domingo 25 de febrero podrán elegir una de estas tres modalidades para votar desde el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, ¿cómo se va a votar electrónicamente? Usted se registra ante el INE y a más tardar el 3 de mayo recibirá usted por correo electrónico, por supuesto un correo electrónico que usted va a registrar ante el INE, por correo electrónico va a recibir las claves de acceso al sistema de votación del INE. Nada más usted podrá usar esas claves para tener acceso al sistema de votación del INE. Y esto podrá hacerlo usted, podrá votar con toda calma, porque hay tiempo suficiente. Si va a votar de manera electrónica, podrá votar entre el 18 de mayo y el 2 de junio. En ese periodo del 18 de mayo al 2 de junio, quienes ya tengan su clave de acceso al sistema que el INE le tendría que mandar después de que se registren a más tardar el 3 de mayo, podrán votar de esa manera, por la vía electrónica. Y quienes quieran votar por el correo, por el servicio postal tradicional, a través del correo tradicional, simplemente se registran en el INE, le dicen, oiga, yo quiero votar de manera por el correo, a través del correo tradicional. Entonces, quienes así se registren y así lo decidan, no importa el país del mundo donde se encuentren, a finales de abril o en la primera semana de mayo, van a recibir un sobresote en su domicilio, un paquete donde van a estar ahí incluidas todas las boletas de las votaciones en las que usted pueda participar. A lo mejor puede votar para senador, por los senadores del estado de la República donde usted haya nacido. A lo mejor podrá votar en la elección de gobernador si el estado donde usted nació está entre los 9 estados donde se va a votar para gobernador y por supuesto va a votar para presidente de la República. Todo esto, a finales de abril o la primera semana de mayo, usted recibe el paquete que le va a enviar el INE. Ahí van a estar incluidas las boletas que usted va a tener que tachar votando de manera directa, tachando las boletas. El INE también le va a mandar en ese mismo paquete un sobre con los timbres correspondientes para que usted nada más cruce sus boletas, las meta a ese sobre que le va a mandar el INE también y devuelve ese sobre que ya va a estar timbrado, lo devuelva al correo con un propósito, para que su sobre con sus boletas ya tachadas lleguen al INE a más tardar el 1 de junio. Quienes hayan optado por votar o vayan a optar por votar a través del correo tradicional, tienen que tomar en consideración los tiempos. Van a recibir a finales de abril o la primera semana de mayo el paquete electoral
de inmediato voten y regrésenlo por correo para que llegue al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 1 de junio. Y en el caso de quienes prefieran votar de manera presencial y así se lo notifiquen al INE una vez que se registren, pues simplemente van a acudir al consulado o a la embajada que les corresponda. ¿Y cuáles son esos consulados o esa embajada? Bueno, pues mire usted, en la diapositiva número 5 tenemos la lista completa de los consulados y embajadas donde se podrá votar de manera presencial el domingo 2 de junio del 2024. ¿Cuáles son esos? Bueno, en Estados Unidos son 20 lugares. Las ciudades de Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y, por supuesto, Washington, la capital de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia. En todos esos lugares, si usted vive cerca de allí o vive en esos estados, si se registra en el INE y les dice que quiere votar de manera presencial, el día 2 de junio usted se levanta tempranito, se baña, se pone guapo y se va a votar para decidir el futuro de México. Y quienes vivan en Canadá, cerca de la ciudad de Montreal, solo los que vivan cerca de Montreal o se puedan trasladar a Montreal podrán votar de manera presencial en esa ciudad si así se lo comunican al INE. Y en el caso de Europa nada más se podrá votar en 2 embajadas, en la Embajada de Madrid, en España, y en la Embajada de París, en Francia. Y esos son los 23 lugares donde se podrá votar de manera presencial. Pero insisto, tendrán que registrarse las personas que deseen votar a más tardar el domingo 25 de febrero, ¿sí? Bueno, y los 10 países con mayor credencialización de mexicanos en el mundo los vemos en la diapositiva número 6. Ahí ve usted lo que le decía hace un momento. En Estados Unidos hay por lo menos 1,482,997 personas, 1,482,997 personas que tienen credencial para votar en el extranjero, que de acuerdo con lo que dice el INE ya les entregó su credencial y lo único que tendrían que hacer estos compatriotas es registrarse en el INE y decirle al INE cómo quieren votar, en qué modalidad. Hay también, por ejemplo, 3,591 mexicanos que tienen credencial vigente en Alemania. Hay otros 2,045 en el Reino Unido, 1,263 en Australia y 815 en Países Bajos, Holanda, como se conocía antes, Países Bajos. Bueno, todas estas personas que tienen credencial ya, que el INE tiene registrado que ya tienen su credencial, tienen que registrarse y notificarle al INE a través de internet que están interesados en votar para que el INE los dé de alta en la lista nominal de electores que radican en el extranjero. Hasta el momento, el último corte que el INE nos ofrece en un documento que publica y actualiza periódicamente que se llama Numeralia Electoral. En esta numeralia electoral, el Instituto Nacional Electoral nos informa que hasta el 9 de febrero, hasta el pasado 9 de febrero, ya había 131,302 personas que le habían notificado al INE que querían votar en los comicios del 2 de junio. 131,312 personas ya le dijeron al INE que quieren votar. De esas personas, el 45,43% son mujeres y el 54,57% son hombres. Y el rango de edad donde hay más gente que quiere votar, en la diapositiva 8 lo vemos, de esas 131,312 personas, la mayoría, 34,089, están en el rango de edad de 53 años y más. O sea, los adultos mayores están entusiasmadísimos para votar, son el segmento mayoritario con 34,089 personas. Después siguen las personas de 42 a 47 años, que en este caso estamos hablando de 22,765, y después los de 48 a 53 años, que representan 22,063 personas. Y así, por diferentes rangos de edad, los que menos han mostrado interés, o por lo menos hay menos personas de ese rango de edad que quieran votar,
estamos hablando de 18 a 23 años. Quienes tienen de 18 a 23 años son mexicanos y viven en el extranjero. Apenas 3,640 se han inscrito para estar presentes en la votación del domingo 2 de junio. Y nada más como un dato complementario para terminar, los estados de la República que tienen más personas en el extranjero que ya activaron sus credenciales para votar, o sea, personas que pueden votar, que ya activaron su credencial y que lo único que tienen que hacer es notificarle al INE que quieren votar, son, por ejemplo, la Ciudad de México, donde hay 65,295 personas que ya tienen activada su credencial para votar, 65,295 personas que son originarias de la Ciudad de México. Luego aparece por allí en segundo lugar el estado de Jalisco, con 63,451 personas con credencial para votar, y Michoacán está tercero con 62,040 personas que ya tienen credencial para votar, pero que necesitan registrarse ante el INE para expresar su voluntad de participar en los comicios. Y vemos en la lámina número 10, en la diapositiva 10, otras entidades. Por ejemplo, ahí aparece Puebla con 35,944 personas que ya tienen activada su credencial para votar, y los números absolutos de los mexicanos que tienen credencial para votar en el extranjero, los que ya activaron su credencial, fíjese usted, son 630,513. ¿Se imagina usted la fuerza que representaría si por lo menos el 70-80% de esos mexicanos se registraran en el INE para votar? Sería maravilloso, porque en la elección más reciente se registraron para votar alrededor de 180,000 personas, pero con este número que nos ofrece el Instituto Nacional Electoral, con corte al jueves 8 de febrero del 2024, nos damos cuenta que hay 630,513 mexicanos que viven en el extranjero, que tienen credencial de elector activa y que lo único que necesitan es comunicarse con el INE y decirle que quieren votar. Y con esto concluimos puntos y comas este viernes 16 de febrero. Por aquí nos encontraremos el lunes si así lo desean ustedes.